Y las imágenes de impacto llegan desde el extranjero, desde Buenos Aires, Argentina, donde a una marcha de jubilados que pide la actualización de sus pensiones, se sumaron un nutrido grupo de hinchas del fútbol quienes protagonizaron algunos enfrentamientos con la policía. El escenario más violento ocurrió en los alrededores del Parlamento argentino, que los barristas lanzaban piedras y objetos contundentes. La policía contestó tirando gas lacrimógeno y chorros de agua, aunque hubo también disparos directos hacia los manifestantes. Incluso se ve pues a un fotógrafo cuando recibe el impacto de una bala de goma. Todo esto se vio, además, algunas detenciones de hombres y mujeres, como vemos, estaban participando pues de esta protesta. Con esta información del ámbito internacional que vamos a detallar también en esta edición, y con nuestra revelación de titulares empezamos la jornada de hoy. Mañana terminan las pruebas en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y se decidirá si se abre o no el 30 de marzo, así anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones. Últimas obras en las vías de acceso al terminal aéreo genera intenso tráfico. Poder Judicial condenó a 8 años de cárcel al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry. Fue acusado de apropiarse ilegalmente de gastos de representación. Aprueban inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por 10 años de la función pública por haber cerrado el Congreso en el año 2019. Comisión Permanente también aprobó una sanción similar contra el ex jefe del gabinete Salvador del Solar. ¡Allá atrás! ¡Allá atrás! Caída de Huayco arrastró a una persona en Chalhuanca, Purímac. Fuerte deslizamiento también arrasó con maquinaria y otros vehículos. Y empezamos con el desarrollo de las noticias que nos lleva en vivo a una intersección que en la víspera también repasamos ante el inicio de un cierre Morales Duárez con la avenida Fawcett. Ronnie Mellán ha vuelto al lugar esta noche y nos tiene información. Sabemos que el día ha sido con mucho tráfico vehicular y una gran congestión que generó evidentemente malestar pues, entre conductores. Ronnie, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jennifer? Buenas noches. Ubicados exactamente en el cruce de las avenidas Morales Duárez con Elmer Fawcett. Y precisamente ayer dábamos cuenta de que se iban a iniciar estos trabajos de asfaltado en esta importante intersección que además es el principal acceso para el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estos trabajos iban a concluir hoy a las 3 de la tarde, sin embargo, continúan porque un nuevo comunicado han precisado que esto terminará mañana a las 5 de la mañana. Lo que sí es importante precisar es de cómo ha estado durante el día el tránsito en este punto del Callao. Conversamos con los conductores muy temprano. Ellos señalaban de que se demoraban hasta hora y media para poder pasar este pequeño tramo. En la tarde también el tránsito estuvo muy congestionado. Nosotros hemos preparado todo un recuento de lo que fue en este primer día de este cierre parcial de la avenida Elmer Fawcett. Vamos a ver la nota. Mira la cantidad de motos. Ante el tráfico, las motos se meten por la vereda, entre las personas. Se registró congestión vehicular por varias horas. El cierre por obras de asfalto entre el cruce de las avenidas Morales Duárez con Fawcett no estaba previsto por transportistas ni peatones. 2 horas y media que anda Callao hasta esta avenida, 2 horas y media. Grabando para evidencia del trabajo. Exactamente, sí, para evidencia del trabajo. ¿Cuánto tiempo está llegando tarde? Ya son más de 1 hora que tengo en el tráfico. Yo creo que estos trabajos deberían hacerlo de madrugada, de noche, o si no, publicarlo.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que esta obra es parte del mejoramiento de vías en los exteriores del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Nadie se ha avisado nada. Eso tiene que ser de noche tienen que hacerlo. Se habilitó un desvío por la avenida Morales Duárez hasta la avenida Santa Rosa y la salida por la avenida Argentina. Mediante comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que las obras en esta zona continuarán hasta el jueves a las 5 de la mañana. Muy bien, ahora vamos a mostrar precisamente cómo está el tránsito en este cruce tan importante, Fawcett con Morales Duárez. Si bien es cierto, los obreros están todavía aquí, la maquinaria pesada también, un tractor realizando estos trabajos de asfaltado, vamos a mostrar del lado de norte a sur, es decir, con dirección del aeropuerto hacia Morales Duárez. El tránsito, si bien es cierto, está un poco lento, pero está avanzando debido a los policías que están aligerando esta situación. Además, han tomado la auxiliar de Elmer Fawcett para poder dirigirse hacia Morales Duárez y luego encontrar su camino hacia la avenida Néstor Gambetta o Santa Rosa, de acuerdo a cómo sea su destino. Hay que también dar a conocer de cómo se mantiene este plan de desvío, porque se ha informado que el tránsito se mantendrá de acuerdo a lo establecido. Es decir, las unidades podrán trasladarse por la avenida Morales Duárez y luego desviarse hacia la avenida Santa Rosa o Néstor Gambetta para continuar su recorrido según tengan su destino, como lo que estamos observando en estos momentos. Además, los vehículos ligeros que se dirijan por la avenida Morales Duárez hacia la avenida Elmer Fawcett deberán usar la vía auxiliar. Y por otro lado, las unidades de carga podrán seguir utilizando las avenidas Néstor Gambetta y Argentina. Lo que hay que precisar es que el tránsito se encuentra restringido de manera parcial con dirección del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia la avenida Morales Duárez. A diferencia del sentido contrario, los carros que van desde Morales Duárez hacia el aeropuerto Jorge Chávez, como ustedes ven, el tránsito se mantiene de manera normal. Lo que sí hay que decir es que hay una larga cola para poder avanzar, pero poco a poco se viene aligerando esta situación de acuerdo al trabajo que viene realizando la Policía Nacional. Estas obras concluirán, de acuerdo al Ministerio de Transporte, mañana a las 5 de la mañana. Esperemos que sea así para que todo el tránsito se pueda regularizar. Regresamos contigo, Jennifer, a Estudio Central. Gracias, Ronnie. Bueno, entonces quedan ya unas pocas horas para que concluya justamente esa medida. Vemos ahí una motocicleta, que no respeta justamente este cierre. Hay que tener un poco de paciencia, aunque eso es lo que evidentemente no se tuvo el día de hoy por este cierre. Ha habido una congestión bastante congestionada el día de hoy. Se entiende el malestar de los conductores, pero hay que tener paciencia. Eso acaba a las 5 de la mañana del día jueves. Pocas horas nada más. Gracias a Ronnie Mellán con la información. A propósito, el ministro de Transportes y Comunicaciones ha informado que este viernes se va a tomar una decisión sobre el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y se va a definir si es que abre el 30 del presente mes. Raúl Pérez Reyes explicó que hasta este jueves 13 se concluirán todas las vías de acceso y pavimentado hacia el moderno terminal aéreo. Para ello, realizan el último tramo de recapeo de Morales Duárez con Fawcett, cuyos trabajos se estima se culminen antes de las 5 de la mañana de ese día. Agregó que luego van a realizar las evaluaciones pertinentes. Este viernes, o sea, pasado mañana, ya están concluidas todas las vías de acceso y el pavimentado de las mismas en lo que es el acceso al aeropuerto internacional, al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ya se han culminado todo el recapeo. El día de hoy todavía están haciendo el recapeo de la última parte en Morales Duárez con Fawcett. El día jueves están terminándose todas las pruebas y nosotros, luego de esa fecha, vamos a hacer una evaluación de las pruebas y todos los requisitos que se requieren para que el aeropuerto opere de forma segura y tomaremos la decisión de si se abre el 30 o si no se abre el 30. 8 y 9, vamos con otro tipo de información y en adelanto de fallo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema impuso 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry.
Además, se le ordenó el pago de 119.577 soles de reparación civil. El Poder Judicial precisa que la pena se hará efectiva una vez sea confirmada la sentencia, cuya lectura será el próximo 21 de marzo a las 5 de la tarde. Salaverry Villa fue hallado culpable de 2 delitos de peculado doloso, pues de acuerdo con el Ministerio Público, el ex legislador entre el 2017 y 2018 habría utilizado de manera irregular 10.000 soles asignados para cubrir gastos relacionados con la semana de representación. El expresidente del Congreso afirmó que apelará esta medida. Como estoy indignado y preocupado por lo que está ocurriendo en mi país, parece que hemos regresado a los años 90, el estilo fujimontesista, en donde se manejaban a jueces provisionales. La voy a apelar porque es totalmente injusta. Y la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado el informe final que propone acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra e inhabilitarlo 10 años de la función pública por haber cerrado el Congreso el año 2019. Asimismo, se aprobó la recomendación para inhabilitar y acusar constitucionalmente al ex titular de la PCM, Salvador del Solar. Ha sido aprobada la acusación por infracción constitucional contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de ex jefe de Estado por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política por el cierre del Congreso de la República. Así, la Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe final que acusa constitucionalmente a Martín Vizcarra por el cierre del Congreso en el 2019. La misma contempla también su inhabilitación de la función pública por 10 años. En un comunicado, el exmandatario excusó su asistencia a la comisión y argumentó que el informe final en su contra transgredía el principio de seguridad jurídica y de cosa juzgada al desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional que señaló que el Ejecutivo contaba con las competencias para plantear cuestión de confianza. También se aprobó la acusación constitucional y el pedido de inhabilitación por 5 años de la función pública contra el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, al haber pedido el voto de confianza al cierre del Congreso del 2019. Creo que se abre paso la justicia en este país para justamente evitar cualquier atisbo de impunidad. Saludo y espero que esto pueda verse lo más pronto posible en el Pleno del Congreso. Respecto a las denuncias contra el exministro Vicente Ceballos, la comisión accedió a un pedido de reprogramación para que cuente con el tiempo de preparar su defensa. Asimismo, se inhabilitó de la función pública por 10 años al exministro del Interior, Rubén Vargas, por el pase al retiro de 19 generales de la Policía Nacional y el nombramiento del comandante general de dicha institución durante el gobierno de Francisco Sagasti. El Pleno del Congreso tendrá la decisión final sobre los pedidos de acusación e inhabilitación para el expresidente Martín Vizcarra y para los exministros de Estado, Salvador del Solar y Rubén Vargas. La acusación e inhabilitación a Francisco Sagasti y José Eliche está pendiente de verse en un próximo pleno. Y precisamente nos vamos al Pleno del Congreso de la República, donde toda la tarde hemos estado atentos a este debate para la modificatoria de la llamada Ley APSI. Continúa en el lugar nuestra compañera Marilena Guayasco, tiene detalles. Marilena, buenas noches. Jennifer, buenas noches. Efectivamente, todas las ONGs, sin excepción, van a estar obligadas, de acuerdo a ley, a declarar ante la APSI sobre los recursos percibidos de la cooperación internacional. Se ha aprobado un proyecto de ley que modifica a esta institución, donde le da capacidades legales, la fortalece y a efectos de poder fiscalizar a estas entidades no gubernamentales. Esto quiere decir que van a tener que declarar qué proyectos se están realizando, qué cantidad de dinero se destina para las planillas, o qué cantidad también para los proyectos por los cuales se ha pedido este dinero a la comunidad internacional. Ha habido un debate donde han habido posiciones encontradas, en su mayoría a favor, pero también han habido opiniones en contra que venían provenientes de algunas bancadas de izquierda. Aquí les presentamos lo que señaló el autor de este proyecto de ley, Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, y también qué es lo que señalaron las otras posiciones en contra. Veamos. Y la capacidad de APSI para fiscalizar el año 2023
de las 1.779 ONGs, solamente pudo fiscalizar a 63, es decir, ni el 5%. Basta ya de tanta impunidad. Comencemos por lo más básico y elemental en un Estado de Derecho, la transparencia. Y eso es lo único que se busca con este proyecto. Que aquí hay un tema absolutamente político. En la voz de uno de los que han tomado la palabra hoy lo han dicho. Les duele que algunas ONGs hayan ayudado humanitariamente a personajes que fueron sus derechos violados, como los familiares de Cantuta y Barrios Altos. Quieren tener un control político sobre aquellas ONGs que no les gusta. Bien, pese a estos cuestionamientos por parte de la bancada de izquierda, la mayoría votó a favor de esta iniciativa de ley. Han sido más de 80 votos que respaldaron la modificatoria a la ley de la APSI, en su mayoría de Fuerza Popular a favor, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y otros. También hay que indicar que durante la tarde se ha aprobado también un proyecto de ley que declara de interés o, en todo caso, autoriza para que se realicen los censos penitenciarios cada 5 años y también en este año 2025. Jennifer, la información hasta estas horas de la tarde en el Pleno del Congreso. Perfecto, gracias Marilena por traernos ese detalle importante, entonces las medidas que se acaban de tomar pues en el Pleno del Congreso de la República. 8:16, les contamos también que el Ejecutivo ha planteado la convocatoria de un Consejo de Estado para tratar la deriva del sistema de justicia del Perú, así lo ha informado el ministro de Justicia, Eduardo Arana. En conferencia del Consejo de Ministros, el premier Gustavo Arancén mostró su rechazo al paro en el Cusco, cuya demanda es la construcción del gasoducto del sur, materia que ya había sido tratado por el Ejecutivo con las autoridades locales. Veamos. La prensa tiene acceso a mucha información relacionada con los casos que teóricamente debería estar reservada o restringida, o tal vez estamos ante algunos exfiscales o expolicías que todavía tienen acceso a esa información y el Ministerio Público tal vez no tenga el debido cuidado. Una inquietud que el Ejecutivo hace eco al advertir una afectación en el rigor de los procesos de investigación. En el marco de la conferencia del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, lamentó estas filtraciones como la que sugeriría un segundo allanamiento contra el ministro del Interior, por lo que planteó un Consejo de Estado. Probablemente de Consejo de Estado o seguramente de una reunión de los actores del sistema de justicia, porque además de estos temas consideramos que es importante que lo que está pasando en nuestro país merece una atención. De otro lado, el jefe del gabinete, Gustavo Arancén, mostró su rechazo al paro de 48 horas que rige en Cusco, cuya demanda es la construcción del gasoducto del sur, materia que ya había sido tratado por el Ejecutivo con las autoridades locales. Es absolutamente inconsecuente que hoy día estén primando intereses políticos versus los grandes intereses de la región Cusco. Los del Braen estuvieron antes de ayer, los de la convención estuvieron ayer, habíamos fijado fechas 3 y 4 para reunirnos y a pesar de eso, de la manera más indolente, se les ocurre hacer este paro que solo perjudica al Cusco. Respecto a la próxima declaración que rendirá Patricia Muriano, ex asistente de la presidenta Dina Boluarte, en torno a la cirugía que se sometió la mandataria, dijo lo siguiente. No veo ninguna razón para que la señora tema por su seguridad. No, si ella entiende que hay alguna razón por la que su vida o su integridad física corre peligro, yo la invoco a que solicite estas medidas de garantías de seguridad. Yo creo de que libremente debería ir a declarar, pero creo sobre todo que debería decir la verdad. Asimismo, agregó que la jefa de Estado ya declaró a las instancias de la Fiscalía mostrando las pruebas que acreditarían los motivos de dicha operación médica. Momento de hacer una primera pausa en esta edición y al ver detalles de este doble homicidio que involucra a un policía en retiro. Además, se acerca la fiesta deportiva de los Juegos Bolivarianos 2025. Regresamos con los detalles de esto y más.
Andahuaylas nos abre sus brazos una vez más para celebrar la fiesta que une a todas las sangres. Carnaval Pucllay 2025, un estallido de cultura y tradición, con las danzas y melodías que recorren el alma del Perú. El 20 y 21 de marzo, siente la emoción y la alegría y déjate envolver por el espíritu del Pucllay. Celebra con nosotros, porque en TV Perú la fiesta nos une. La muerte es lo único inevitable. Estaba en cuidados intensivos, ya estaba consciente, ya me habían sacado el tema del tubo. Soñé que bajaba como un socavón, como una mina. El concepto, el significado de muerte es mucho más amplio que la simple pérdida de los signos vitales. Todas las doctrinas y expresiones humanas han buscado entenderla. Pero, ¿qué es la muerte? Este domingo a las 10 de la noche, hora contacto, en busca de respuestas. TV Perú nos une. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Aquí tendrás lo más impactante y trascendente del deporte mundial. Antes que los demás. El mundo del deporte en un formato rápido y dinámico. Deporte Express. También los sábados a las 8 de la noche. La emoción del deporte sin límites. Por TV Perú Noticias. Noches de espectáculo con Carlos Carlín. Ha sido nominado en los Premios Luces 2025 en la categoría Mejor Programa de Televisión. Apóyanos y vota escaneando este código QR. Si después de un sismo no es seguro volver a tu vivienda, dirígete al punto de reunión de tu comunidad más cercano. Evita hacer llamadas telefónicas. Utiliza los mensajes de texto. Colabora con las autoridades. Seguimos con las noticias, vamos al ámbito internacional, vamos precisamente a Buenos Aires con lo que empezamos esta edición, Argentina, donde estalló pues la violencia cuando los hinchas de fútbol se sumaron a las protestas de los jubilados. Mientras que los miembros de las barras lanzaban piedras y objetos contundentes, la policía respondió con gases y agua. Veamos los detalles. Descontrol total. Los alrededores del Parlamento de Argentina fueron el escenario de una batalla campal. Una marcha de jubilados a la que se sumaron hinchas de fútbol protagonizaron los enfrentamientos con la policía. Las protestas de los jubilados, que se realiza cada miércoles desde hace varios años, tiene como fin una actualización de sus pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos, entre otros puntos, que se han visto socavados con la llegada del gobierno de Javier Milei. Pero hoy, la manifestación tuvo un elemento detonante, la presencia de barristas de varios clubes de fútbol argentinos. Lejos de distanciarse de este escenario caótico, en el Parlamento el panorama era similar. Están dando quórum, están dando quórum. ¿Le das quórum ya? Bonachi! Al término de la sesión, los diputados Óscar Sago y Lisandro Almirón protagonizaron un altercado luego de la votación de una declaración de emergencia ambiental, mientras que la legisladora Rocío Bonacci lanzó un vaso de agua a su colega de bancada Lilia Lemoine, tras una discusión por la misma votación.
El desorden en el oficialismo obligó al presidente de la Cámara de Diputados a levantar la sesión por falta de quórum. En tanto, en las calles, el resultado de las violentas manifestaciones fue de al menos 60 personas detenidas. A su vez, se reportaron 6 heridos por parte de las fuerzas de seguridad. Hasta el cierre de este informe, el presidente Javier Milei no se pronunció al respecto. Regresamos al país y veamos qué ocurre en las regiones. En Apurímac, la caída de un huaico sepultó vehículos y afectó casas en la vía Chalhuanca, Lima, mientras que en Puno, el desborde del río Coata causó daños en decenas de hectáreas de cultivo. Son los momentos de desesperación de un grupo de pobladores quienes fueron testigos cuando una persona era arrastrada por el río en el sector de Huatarcuya, en Apurímac. ¡Allá atrás! ¡Allá atrás! ¡Ay, con la soga! A pesar del intento por auxiliarlo, la fuerte corriente evitó que sea rescatado. En la vía Chalhuanca-Lima se registró la caída de un huaico que se llevó todo a su paso. Varios vehículos fueron arrastrados y las casas terminaron gravemente afectadas por la gran cantidad de lodo. Hay un camión que ustedes están viendo que ha sido arrastrado con la fuerza del huaico y ahí definitivamente había el conductor y pasajero seguramente. Esta situación generó alarma y la atención inmediata de los bomberos, la policía y las autoridades. Aún se desconoce si hay fallecidos y personas desaparecidas. En Puno, el desborde del río Coata causó daños en decenas de hectáreas de cultivo. En medio de esta emergencia, un perro fue rescatado por la policía tras quedar aislado en medio del agua. Y en Cajamarca, el gobierno regional gestiona la entrega de 82 toneladas de ayuda que será distribuida a la población afectada por las lluvias. Camas, calaminas, colchones, frazadas y alimentos serán trasladados a ciudades como Cajabamba, Celendín y Jaén, donde se reportó gran cantidad de damnificados. 8:26 y en Comas, un policía en situación de retiro y su acompañante fueron asesinados cuando se encontraban tomando una bebida gaseosa en la calle. Según testigos, los criminales dispararon hasta en 10 oportunidades. Gente, acaban de disparar acá afuera de mi casa. De varios disparos fueron asesinados 2 hombres en Comas. Una de las víctimas fue identificada como Renzo Pacherres Malpartida, de 35 años de edad, un suboficial de la Policía Nacional que estaba en situación de retiro por medida disciplinaria desde julio del año pasado. El otro fallecido aún está sin identificar. El ataque ocurrió en la primera cuadra del Jirón General Córdoba, en la urbanización Chacracerro. Según testigos, Renzo Pacherres y su acompañante se encontraban tomando gaseosa en el frontis de una cevichería y de pronto aparecieron 2 sujetos a bordo de una moto lineal. Uno de ellos saca un arma y dispara en varias oportunidades, acabando con la vida de ambos en segundos. Luego emprendieron la huida ante el asombro y temor de los vecinos. Han sido como 8 o 10 impactos. 8. Y no es la primera vez, ¿cierto? La otra vez han matado a cada una persona por, no sé, también por ajustes, y al otro por más abajo de mi barrio. Estaban comiendo su ceviche, dicen. Comiendo su ceviche, y el otro señor estaba ahí, según él, estaba tomando su chicha. Yo estaba adentro de mi cocina y escuché los disparos y salí a mirar y me vine a encontrar 2 señores. Y en la calle había niños jugando de repente. Sí, de ahí arriba de la señora, sus hijitos. Aún se pueden observar los casquillos de balas esparcidos en la pista. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística para iniciar las investigaciones. Los vecinos señalan que este es el tercer hecho de sangre que se registra en la zona. Y seguimos descentralizando la información. Vamos hasta Cañete, donde se ha presentado un deterioro en la estructura del puente Chilca que ha preocupado a los pobladores, quienes temen ocurra un colapso en cualquier momento. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que ya ha dispuesto a encargar al concesionario COVID Perú la evaluación estructural del mencionado puente.
Estas rajaduras han puesto en alerta de peligro a conductores y transeúntes que cruzan el puente Chilca, ubicado a la altura del kilómetro 63 de la carretera Panamericana Sur, en Cañete. La estructura se encuentra en riesgo de colapso al presentar deterioro. El puente tiene una antigüedad de 40 años ya, ¿no? Pero no ha habido un mantenimiento del puente. Es más, ni el puente ni figura en el inventario del Ministerio de Transporte, o sea, nunca ha habido un mantenimiento en sí. Entonces ya es urgente, ¿no? Ya hemos enviado documentación tras documentación. He acudido al Congreso. La Municipalidad de Chilca solicitó el reemplazo de la infraestructura, que tiene más de 4 décadas de antigüedad. Las veredas están todas deterioradas. Las barandas se pueden mostrar todas rajadas, fisuradas, y hay muestra también de fierros. Mañana se puede caer este puente. Pobladores también expresaron su preocupación por la situación del puente, debido a que circulan vehículos de carga pesada. Estamos en un peligro latente porque este puente, cada vez que pasa un carro, comienza a moverse, ¿no? Este puente es una arma mortal, o sea, estamos esperando que se caiga para recién, digamos, tomar acciones. En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que ha dispuesto a encargar al concesionario Covi Perú la evaluación estructural del puente Chilca, a fin de determinar su estado actual y las acciones correspondientes que se deben realizar para garantizar su operatividad y seguridad. Además, indicaron que el equipo de Provías Nacional realizará una inspección para establecer la restricción del tránsito vehicular. En esa línea, esa institución agregó que decidió no otorgar autorizaciones para el tránsito de vehículos con carga especial, hasta que se obtenga el resultado de la evaluación estructural. A propósito, el gobierno aprobó un decreto de urgencia para agilizar las intervenciones en la red vial. En el Consejo de Ministros, titulares de las carteras de Trabajo, Comercio Exterior y Transporte dieron importantes anuncios en temas de empleo y exportaciones respectivamente. Veamos los detalles. Anunciaron que el gobierno podrá intervenir en vías concesionadas y no concesionadas a fin de acelerar las atenciones a las infraestructuras de puentes en situación de emergencia. Y lo que estamos planteando es un régimen especial de permisos, muy rápido, así no vamos a tener toda la tramitología. Todos los permisos los vamos a entregar posterior a la intervención. Aseguran que para los trabajos en ambos tipos de vías no necesitarán de adendas, sino más bien para agilizar el proceso se realizarán actas. Que se hacen en 2 o 3 días y que van a permitir hacer intervenciones rápidamente de reforzamiento o incluso de reemplazo de puentes, si eso es lo que corresponde, ¿no? En Consejo de Ministros, el titular del MTC también anunció importantes mejoras en transporte para Piura, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huamanga y Cusco. Al interior de las ciudades, transporte de lo que se llaman buses de transporte rápido, que es lo que aquí en Lima le llamamos el metropolitano. El primero de esos va a ser en Trujillo, ya tenemos bien avanzado el proyecto. Durante la actividad, la ministra de Comercio Exterior y Turismo resaltó que las exportaciones peruanas crecieron en un 30,7% solo durante enero de este año. En este mes de enero, la minería ha crecido en 38,5%. Hemos reportado un crecimiento en agroexportaciones del 23,7%. Y en el caso de la pesca, hemos tenido un crecimiento también importante en lo que representa, por ejemplo, la harina de pescado, en el cual hemos crecido más del 72% en este primer mes del año. Destacó además que buscarán que el crecimiento del PBI ascienda en 3,3% en relación al turismo. Respecto al sector trabajo, el ministro Daniel Maurate anunció que en el último trimestre el empleo formal aumentó significativamente. Y que esto significa un incremento de 3,1% y que eso equivale más o menos a 166.000 personas que han encontrado empleo en este último trimestre móvil. Esa es una buena noticia. Coincide con el crecimiento de formalidad que se ha registrado el año pasado. En relación al sector educación, el premier Gustavo Adriansen reiteró que desde el gobierno, junto a la Policía Nacional, brindarán seguridad a los colegios que denuncien hechos extorsivos. Realizarán esta y otras medidas a fin de garantizar el inicio regular del año escolar. Nos separamos tan solo algunos minutitos para agradecer a nuestros anunciantes y al volver declaran en emergencia zona del incendio en Barrios Altos y también se anuncian acciones. Además, la dramática clasificación del Real Madrid en la Champions ya viene Julito Travesaño con un adelanto de En Pared.
Podemos tener distintas creencias, pero nos une la solidaridad, la tolerancia y el respeto por un Perú mejor. Con diálogo empezaremos a entendernos. Los grupos religiosos nos guían. Desde el 16 de marzo, Puentes de Fe. Juntos creemos en lo que nos une. Todos los domingos, minutos antes de las 9 de la mañana, en simultáneo por TV Perú Noticias y Radio Nacional. ¡Pelajla, Perú! Las voces de todo el país hacen noticia. Es una muy buena ventana para mostrar todo lo que está sucediendo en cada región. Agradecidos por generar este tipo de enlaces. ¡Que vive el Perú! Habla Perú, el primer programa informativo descentralizado de la televisión. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana, por TV Perú Noticias. ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol? Porque nos emociona, porque su popularidad trasciende fronteras, porque nos une bajo el amor común por un equipo. Es más que un simple juego, es una forma de vida para millones de personas. Vive toda la pasión del fútbol. Deleítate con los goles, las jugadas, donde prende el debate y se enciende la polémica. Y conoce la opinión profunda del deporte rey. Todo fútbol, los domingos a las 8:30 de la noche, por TV Perú. Nos une. No podemos predecir los sismos, pero sí podemos estar preparados. En casa identifica las zonas más seguras y las posibles rutas de evacuación, despejándolas de cualquier obstáculo. Revisa si tus conexiones eléctricas y de gas se encuentran en buen estado. Ten lista la mochila de emergencia y participa activamente de los simulacros. Recuerda, la prevención puede hacer la diferencia. Y tras casi 10 días, el incendio en Barrios Altos fue finalmente sofocado en su totalidad. Así lo dio a conocer el ministro de Vivienda, Durich Wittenbury. Desde el Ejecutivo han anunciado asimismo la declaratoria de emergencia en esta zona del Cercado de Lima y la próxima entrega de bonos a familias damnificadas por el siniestro. Veamos. Declararon estado de emergencia en Barrios Altos tras el incendio que afectó a varios edificios. Se ha aprobado el decreto supremo que declara el estado de emergencia en el sector comprendido entre Girón Jauja, Girón Ancash, Girón Huánuco, Prolongación Lucanas, Girón Santa Rosa y Girón Guanta en el Cercado de Lima. Medida que busca que las autoridades realicen obras para mitigar los daños ocasionados por el incendio que duró más de una semana. Que las autoridades locales, tratándose del incendio en el centro de Lima, puedan tener los instrumentos legales convenientes para poder realizar las tareas de lo que significa la rehabilitación de la que se denominó la zona cero. El ministro de Vivienda, Durich Wittenbury, anunció que finalmente, este miércoles, los bomberos lograron confinar en su totalidad el incendio en el Cercado de Lima. Esto gracias a acciones coordinadas que permitieron el retiro de escombros del lugar. Hemos podido abrir camino para que ingresen los señores del Cuerpo General de Bomberos a uno de los puntos álgidos que no habían podido llegar. Con esta declaratoria de emergencia, además, el Ministerio de Vivienda podrá empadronar a las familias afectadas y así proceder con la entrega de bonos. Bonos de arrendamiento excepcional para estos casos de declaración de emergencia, bonos que ascienden a 500 soles mensuales por un espacio hasta de 2 años. Esta zona será evaluada por el Ejecutivo, Colegio de Ingenieros y Municipalidad de Lima para proceder con los trabajos de demolición de las 4 estructuras afectadas por el siniestro. A propósito, el municipio de Lima va a demoler en los próximos días el edificio del Girón Tarata, que tiene una falsa fachada de departamentos. La gerente de fiscalización, Mariela Falla, ha informado además que mañana jueves se va a buscar aprobar la ordenanza que declara intangible al centro histórico de la capital. Colocar imágenes aparentando la fachada de departamentos llamó más la atención de los vecinos.
Luego de ser clausurado por incumplir las normas, ahora este edificio, ubicado en Barrios Altos, tiene las horas contadas según el municipio de Lima. Se ha visto en Tarata que está todo pintado, eso ya tiene orden de demolición. La gerenta de fiscalización informó además que este jueves buscan aprobar la ordenanza que declara al centro histórico como intangible. Se pone a votación la ordenanza que declara la intangibilidad de todo el centro histórico en lo que respecta al uso de depósitos y almacenes clandestinos. Explicó que esta medida les permitirá acabar con estos depósitos. Si él se opone a la inspección y no me permite verificar que hay sótanos, que puede haber zonas con candados como tipo Malvinas, entonces con la intangibilidad que se va a poder hacer, se va a revocar esa licencia y ya se va a poder clausurar definitivamente. Medidas que buscan prevenir eventos como el incendio en Barrios Altos. En la zona, el Ministerio de Vivienda continúa realizando trabajos de remoción de escombros. Los bomberos voluntarios que aún permanecen en la zona informaron que en los próximos días se iniciaría la demolición de los edificios afectados. Vamos a dejar por un momento ese tipo de información porque nos toca ver noticias deportivas. Sabemos que Julio Travesaño nos viene con un adelantito también de fútbol internacional. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ti, buenas noches para todos en sus casas. Y tú lo has dicho, partidazo. Qué definición el que tuvimos el día de ayer por la tarde. No, el día de hoy por la tarde en la Liga de Campeones y clasificó el Real Madrid. El Euroderby, se encontraron los dos equipos de Madrid. El Atlético recibía en el Metropolitano al conjunto de Carlo Ancelotti. Había ganado en el Bernabéu por un gol de diferencia el Real Madrid y tenía que conseguir por lo menos la victoria de un tanto como mínimo para poder forzar el tiempo extra y la tanda de penales. Y al minuto nada más, Conor Gallagher aparecía para la celebración del cuadro colchonero. Se irían al tiempo extra, seguiría el marcador, seguirían a los penales y sucedería esto. El penal de Julián Álvarez que sería anulado por el VAR porque tocó el balón con los dos pies. Veremos más adelante en el pared todo lo que repercutió con ahí el enojo de Simeone. Luego Llorente remata y el balón da en el palo. Lucas Vázquez remata y atajaba a Jan Oblak primero. Vemos el lamento de los jugadores del Madrid. Y ahí está Marcos Llorente y da en el vértice el tiro desde los 12 pasos del jugador del Atlético de Madrid. Y finalmente Antonio Rüdiger se iba a encargar de anotar el penal del triunfo y de la clasificación a los cuartos de final del Real Madrid. Chapa de campeón sin duda. Sí será la Champions, el torneo especial y hecho a la medida del Real Madrid, que incluso no tuvo en su máxima expresión a figuras como Kylian Mbappé y el mismo Vinicius, que falló un penal dentro de los 90 minutos. Información ahora de clubes peruanos porque lamentablemente no logró la remontada Melgar de Arequipa en Asunción y finalmente se quedará con la opción de jugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Fue victoria de Cerro Porteño por un contundente 4-2 sobre el cuadro arequipeño. De hecho, a los 12 minutos, Sergio Araujo aparecía para anotar el primero para el conjunto guaraní. Luego la mano de Gustavo Velázquez y Tomás Martínez. Y Tommy Martínez ponía el empate transitorio, el 1-1 a poco que termina el primer tiempo. Ya en los segundos 45 minutos, Federico Carrizo aparecía a los 56 minutos para darle la ventaja al conjunto paraguayo. 2-1, error en salida de Leonel González. Y a los 70, Francisco da Costa definía de esta manera. Ojo que Carlos Cáceres incluso le volvió a atajar un penal a Cecilio Domínguez. 3-1 hasta ese entonces. Alexis Fariña, 9 minutos después, iba a aparecer para aumentar la diferencia y colocar el cuarto tanto. 4-1. Y a los 89, Persiliza de cabeza anotaba un nuevo descuento. 4-2 fue victoria. Clasificación a fase de grupo de Copa Libertadores del conjunto paraguayo de Cerro Porteño. El lunes se dará el sorteo y tenemos a 3 equipos peruanos: Universitario Cristal y Alianza Lima. Alianza Lima que prestó hoy sus jugadores a la selección peruana. Se sumaron precisamente al entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional. Estamos hablando de los 6 convocados del conjunto blanquiazul por parte de Oscar Ibáñez. Ellos son Pablo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Renzo Garcés, Kevin Quevedo y Eric Noriega. Estuvieron el día de hoy haciendo trabajos de reacondicionamiento físico, ¿no? Sin mayor exigencia, dada su participación en Copa Libertadores el día de ayer en el triunfo
en la clasificación ante Deportes Iquique a la siguiente etapa de la Copa. El plantel se irá completando en los próximos días con la llegada de los jugadores que militan en el extranjero. Recordemos que hasta el momento solo está Miguel Araujo, quien ya venía entrenando desde hace algunas semanas en La Virena. Kenji Cabrera y Carlos Cáceda serán los últimos jugadores que militan en el plano local que se integrarán. Esto tras su participación, por ejemplo, del día de hoy con Melgar frente a Cerro Porteño. El encuentro Perú-Bolivia se disputará este jueves 20 de marzo, confirmado en el Estadio Nacional. Así que ahí veíamos, incluso también estuvo la presencia de el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Obviamente el trabajo con los sparrings, muchos de ellos convocados en el último Sudamericano Sub-20. Y quienes regresaron a la capital fueron las chicas del equipo de vóley de Alianza Lima, que lograron no solo el subcampeonato en el Sudamericano de Clubes, sino también el boleto al Mundial de Clubes que se va a desarrollar en Taiwán. Escuchemos a las influencias. El equipo y Alianza creo está súper contento por lo que hicimos este año, que acabamos de llegar a un campeonato como es el Sudamericano de Clubes. La expectativa fue bastante concreta para nosotros, es subir el nivel que teníamos en el torneo local. Acabamos, como lo dije, acabamos de hacer historia y creo que tanto nosotras como el club está súper contento por el resultado que hicimos en este torneo. Fuimos como que el primer partido a divertirnos y creo que eso salió muy bien. Creo que aún nos falta mejorar algunos errores y todavía algunos partidos de la liga que nos esperan, ¿no? Hicimos el trabajo que teníamos que hacer y más, porque no lo esperábamos, nadie lo esperaba. Nos divertimos mucho y las cosas se dieron a nuestro favor. Contenta por lo que hemos logrado, es un hecho histórico para todos y creo que todavía las mismas chicas no se dan cuenta de lo que hemos logrado, ¿no? Clasificar a un mundial después de tantos años, representar a un país, representar a Sudamérica en este caso, y es un evento internacional muy importante con los 8 mejores equipos del mundo. Y creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo de equipo. Jugadoras, comando técnico, institución, directivos, todo suma para eso. Felicitaciones para las chicas. Mañana tendremos más novedades, incluso más notas con las íntimas. Esto y mucho más, Jenny, es lo que tendremos en minutos nada más en una nueva edición de En Pared, mitad de semana. Nos quedamos atentos entonces a las 9 en punto de la noche para ver todo ese detalle. Muchas gracias, Julito. Y ahora nosotros seguimos con más información. La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo estar convencida de la capacidad del Perú para organizar grandes eventos deportivos como los Juegos Bolivarianos. La jefa de Estado afirmó que el principal objetivo de la próxima edición de este evento es que sean los mejores de la historia en el país. En una ceremonia en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte recibió a destacados atletas peruanos que participarán en los próximos Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025. El encuentro se produjo en el marco de la firma del contrato para la organización de este evento deportivo que será histórico para el país. Nos propusimos a realizar los mejores Juegos Bolivarianos. Y estos Juegos Bolivarianos tienen que ser el mejor de la historia peruana. Durante la suscripción del documento, la presidenta Boluarte aseguró que Perú cuenta con óptimas condiciones para que los atletas peruanos se preparen, subrayó. La mandataria hizo mención del destacado desempeño de los deportistas peruanos en los Juegos Bolivarianos 2024, donde el Perú quedó en el primer lugar del medallero tras ganar 114 preseas, 49 de oro, 38 de plata y 27 de bronce. Un aplauso para el deporte peruano. Un evento que no solo potenciará el deporte, sino también la economía y la cultura del país. Visitantes de países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de invitados como El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay, el Perú se va a vestir de lujo esos días. Los 4.000 atletas y 1.600 oficiales de 41 deportes y 57 disciplinas llegarán a Lima y Ayacucho entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre de este año, listos para hacer historia en los Juegos Bolivarianos 2025.
Y volvemos a las regiones. De inmediato vamos hasta Lambayeque, donde su salud dispuso el cierre temporal del hospital referencial de Ferreñafe. El mal estado de sus ambientes fue determinante para que se tome esta medida. Veamos. Techos en mal estado, camas oxidadas, la falta de agua potable y otras deficiencias hicieron que la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, proceda con el cierre temporal del Hospital Referencial de Ferreñafe. Las autoridades constataron el mal estado de su infraestructura, que corre el riesgo de colapsar. Hay un informe del propio gobierno regional de un especialista técnico que comunica que todo el establecimiento está en malas condiciones. Es la primera vez que se cierra un hospital público a nivel nacional. El director del hospital indicó que son cerca de 30 cirugías que se tendrán que reprogramar por esta situación. El promedio de atención en emergencia bordea entre los 80 y 100 pacientes por día. Lamentablemente ya días antes se habían suspendido las cirugías debido a un inconveniente con el tema del aire acondicionado de sala que se había malogrado, ¿no? La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque indicó que se están habilitando otros centros para la atención de los pacientes que estaban internados en el Hospital Referencial de Ferreñafe. Hemos aperturado nuestros establecimientos de salud, que es Pueblo Nuevo y Mesones Muro, para la continuidad de la atención en 24 horas y no se deje de atender las emergencias. Los profesionales de la salud del hospital serán reubicados en los centros de contingencia y otros establecimientos. 8:50, veamos ahora notas del ámbito internacional, y es que el mundo entero está a la expectativa de la respuesta de Rusia sobre la propuesta de alto el fuego temporal aceptado por Ucrania, mientras que Canadá aplicará aranceles de represalia a productos de los Estados Unidos. Hoy anunció que el gobierno de Canadá impondrá aranceles recíprocos del 25% sobre 29.800 millones de dólares canadienses adicionales en importaciones procedentes de Estados Unidos. Esta medida del gobierno canadiense regirá a partir del jueves, en represalia por los gravámenes aduaneros de Estados Unidos sobre el acero y aluminio. Computadoras y productos deportivos, entre otros, están en la lista de artículos que serán gravados con el 25%. El futuro del alto el fuego en Ucrania ahora se encuentra en cancha de Rusia. Las autoridades de este país no han descartado una respuesta, pero esperan que Estados Unidos les informe los detalles precisos y de las modalidades de aplicación del cese de hostilidades. En tanto, la expectativa se mantiene luego que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que envió negociadores a Rusia. En su día número 27 en el Hospital Gemelli en Roma, el Papa Francisco continúa su tratamiento y la fisioterapia respiratoria y motora. Una tomografía computarizada confirmó la mejoría de su estado de salud, comunicó la Santa Sede. De momento, se subrayó que el sumo pontífice seguirá desde la televisión los ejercicios espirituales por la Cuaresma. Nueva pausa en el programa y al volver sale la primera imagen oficial de Lilo y Stitch, que ha sorprendido a grandes y a chicos. Les traemos los detalles tras la pausa. De lunes a viernes a las 9 de la noche, el auténtico espíritu del deporte. Siempre presentes en cada terreno de juego, donde se lucha, donde se gana. Creemos en el deporte como estilo de vida. Competimos con fuerza, con determinación. Vive el deporte en Pared, donde la emoción se vive, se siente. En Pared, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por TV Perú Noticias. La muerte es lo único inevitable. Estaba en cuidados intensivos, ya estaba consciente, ya me habían sacado el tema del tubo. Soñé que bajaba como un socavón, como una mina.
El concepto, el significado de muerte es mucho más amplio que la simple pérdida de los signos vitales. Todas las doctrinas y expresiones humanas han buscado entenderla. Pero, ¿qué es la muerte? Este domingo a las 10 de la noche, hora contacto, En Busca de Respuestas. TV Perú nos une. No podemos predecir los sismos, pero sí podemos estar preparados. En casa identifica las zonas más seguras y las posibles rutas de evacuación, despejándolas de cualquier obstáculo. Revisa si tus conexiones eléctricas y de gas se encuentran en buen estado. Ten lista la mochila de emergencia y participa activamente de los simulacros. Recuerda, la prevención puede hacer la diferencia. Y regresamos rápidamente para irnos nuevamente hasta el Congreso de la República porque Marilena Guayasco tiene información. Marilena. Jennifer, sí, efectivamente ya hace unos segundos se ha aprobado por mayoría una moción de orden del día donde se propone que el Congreso de la República declare al Tren de Aragua como organización terrorista. Esta propuesta ha tenido opiniones encontradas. Algunos congresistas como Guillermo Bermejo y otros señalaron que no tendría sentido que se dé una moción declarativa cuando se debe luchar frontalmente contra este tipo de organizaciones criminales. Y por el lado de las bancadas de derecha, como por ejemplo César Revilla, que presentó la moción de Fuerza Popular, señala que es muy importante esta moción declarativa porque es un primer paso en la lucha contra este tipo de organizaciones criminales. Han sido más de 89 votos, más de 70 votos, 10 en contra y 3 abstenciones que han aprobado esta moción de orden del día. Retornamos contigo, Estudios. Importante medida, ¿no? La de declarar Tren de Aragua como un grupo terrorista, lo que va a implicar, ¿no?, que se tomen nuevas y mejores acciones. 8:56, vamos rápidamente a dar lo que estábamos anunciando, porque esto es una noticia que interesa a los amantes del cine. Un clásico animado de Disney regresa a la pantalla grande, pero esta vez en una versión live action, como nos tienen acostumbrado muchas de estas nuevas versiones. Así que hablamos de Lilo y Stitch, que este miércoles lanzó pues su primer adelanto. La trama del largometraje pretende ser similar a la del film original del año 2002 y va a mostrar pues la amistad entre la pequeña Lilo y su amigo alienígena. Ahí está Stitch. Bueno, esta cinta va a ser estrenada mundialmente el próximo 23 de mayo. Así que vamos a ver ese primer tráiler de la película oficial de Lilo y Stitch. No vamos a quedarnos a esa cosa. Bocana significa familia y tu familia nunca te abandona. Ni te olvida. Stitch, malo. A veces las familias no son perfectas, pero no significa que no sean buenas. Familia. Estuvo cerca. No creo que debas beber eso. Agente Cobra Bubbles, tenemos un perro azul que atrapar. ¡No! ¡Espera! No, voy a contar hasta 3, Stitch. 1. Qué genial va a ser ver, ¿no?, a Lilo y Stitch en esta versión de live action, una vez más en la pantalla grande. Ya lo sabemos que va a ser para mayo. Ahora sí, momento de decirle gracias por habernos acompañado durante toda esta edición de hoy, miércoles 12 de marzo. Momento de darle el pase a los chicos de Empared que están listos para seguir compartiendo información multidisciplinaria de todos los deportes. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Nos vemos por ahí.
Así es. ¿Qué tal, Jenny? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de En Pared con mucha información, mucho fútbol, muchos datos también de lo que se viene. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches para ti, muy buenas noches también para todo el país. Vamos a hablar de Alianza